Ok, ya ando por acá, ya ando por acá. Sale. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. No sé si anda por Sí, ahí profe. el que me dijo de lo del botón, que podíamos extender la duración. ¿No andas por Sí, ahí? es que ahí cuando la empezó a crear, ahí decía una opción que decía duración y creo que estaba en 1 hora, algo así. A ver, enséñame, por favor. A ver, te voy a compartir pantalla. Que de todas formas yo les iba a decir que a ver si ya podemos ir probando en Teams. O sea, estaba yo usando Zoom, pues porque la primera semana es un caos y no sabía yo si todos tienen su cuenta institucional lista, pero ciertamente en Teams me ahorrarían el tener que estar, o sea, que se nos corte y luego trabajar doble al subir las clases grabadas a mi canal de YouTube y pegarles el enlace. Entonces es un poco un relajito. Pero si estuviéramos en Teams, pues ahí se queda ya todo grabado, ¿no? ¿Ya tienen todo su correo? Ya, profe. Ah, bueno. Entonces les late si quieren, o sea, por hoy lo hacemos por acá, pero ya el jueves probamos con Teams. Va. Sí, Sí, me parece bien. ¿Y no? sí, profe. Va. Sale. Ajá. Entonces, de todas formas, pues no está de más saber tú que me comentabas que en dónde estaba el botón ese. ¿Que aquí atrásito? Acá. ¿Por acá? No, creo que le cargó una pantalla antes de esa. Y ahí. Ah, ¿hacia atrás o hacia adelante? ¿Donde la programas, la reunión? Ajá, creo que es donde la programa. Ahí arribita decía duración. Ahí. No. ¿Esto? Ah, ok, ya. Y que le limita. Ah, es que sí, ve, dice que pues nada más tengo 40 minutos. No se puede, ¿va? Sí, no, creo que no. Ah, bueno, pues ya, como son 40, hay que aprovechar el tiempo. Estaba yo en que íbamos a ir a los graves, ¿no? Entonces, ya vimos en 800. En 800 lo que también pasa, además de que está cerca del cuerpo de la voz, está cerca de 1000 Hz. Y en 1000 Hz, según unas tablas, estamos cerca de la frecuencia nasal, la nasalidad de la voz. Entonces, cuando le subes, se incrementa una frecuencia que suena más o menos así. Esto, o sea, cuando se escucha muy nasal la voz, eso es un medio grave combinado como por acá. Entonces, eso también pasa. Y por eso, pues acá lo único que suben son, o sea, sube el ruido y sube la inteligibilidad en ciertas consonantes cuando le subes por acá, ¿no? En agudos. Y nada más sube eso, entonces no se incrementa todo el volumen. Acá sí, porque estás cerca del cuerpo de la voz y de la nasalidad. Estás muy cerca de realmente, pues, todo el rango de la voz. Entonces, pues sí, le subes a toda la voz ahí. Entonces, vámonos a los graves en 80 Hz. Lo que sucede aquí en esta frecuencia es que em, también, quién sabe si todos puedan y todas puedan escuchar, porque el escuchar estos rangos muy graves depende de la referencia, dispositivo, audífono, bocina en la que estés escuchando, ya que bocinitas como de celular, de laptop o audífonos muy chiquitos de chícharo, es probable que no reproduzcan este rango, ¿sí? Entonces, este rango va a ser más audible en monitores, en audífonos grandes, ¿no? Ajá. O alguien que tuviera así
un super sistema y con un subwoofer, ahí sí súper escucharías esta área. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, chance no todas y todos vayan a percibirlo, pero lo haré anyway. Entonces, 80 Hz y le trepamos, ¿no? Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir un poco de lo que sucede en mi vida. Voy a compartir. ¿Sí escucharon? Sí. Sí. Órale, ¿y qué me dicen al respecto? ¿Cómo describirían las diferencias que tuvo esa voz con el incremento o con la atenuación de decibeles en 80 Hz? Pues no sé si sea el término adecuado, pero como que subiéndole se sentía un poco más cálida, como que más llena, por así decirlo, y ya bajándoselos está como que más plano, no sé. Ok, está bien. A ver, ¿alguien más? Subiéndole ya se escucha la S casi como si estuviera chiflando, una sibilancia mayor. Ok. Yo solo pude notar como que la granulación, o sea, del ruido, tanto al subirlo como al bajarlo, siento que se atenúa demasiado el ruido. Ok, ok. Bueno, he de comentar que lo de la sibilancia se me hizo raro, porque la sibilancia está hasta los 7000. Bueno, luego tú que me dijiste el primero, ¿no? De que cuando le subía, se escuchaba más llena o cálida. Sí, sí, sí coincido en que se siente como más llena, como más gordita en términos de frecuencias graves. Em, y lo del ruido, eso también se me hizo un poco raro. Pero sí, bueno, les revelo cuáles son ciertas características favorables y desfavorables de la voz, no sin antes hacer un pequeño experimento. Miren, esto es para que noten cómo eso que ven es mi voz, o sea, actual, lo que así en tiempo real hablo, me lo está analizando el ecualizador. Entonces, vean cómo va a ir moviéndose de izquierda a derecha según el tono de mi voz cambia, ¿sale? Entonces, chequen. ¿Sí? Entonces, estos piquitos son los armónicos. Este seguro me define la nota. Y aquí está su primer armónico y otro armónico, ¿sí? Entonces, pues nada, se me hace padre que podamos ver cómo pues el ecualizador da una lectura de la onda de esta manera y eh, echándoles un tip así de a gratis, cuando tienes ruido en un micrófono, o sea que, no sé, o sea, ya un uso práctico del ecualizador, si logras detectar más o menos en qué frecuencia está, puedes hacer lo siguiente. El ruido se puede quitar de varias maneras. Una de ellas es con el ecualizador, otra de ellas es con el efecto de reducción de ruido, ¿no? Esa es la manera automática. Pero manualmente, y con el ecualizador, y que sería una manera no destructiva de quitarle el ruido, digo no destructiva
y paréntesis, hay edición destructiva y no destructiva. La edición destructiva es la que haces cuando te metes a la forma de onda y, pues voy a borrar esto, ¿no? O, pues voy a borrarle una frecuencia con esta cosa y entonces lo borras, pum, así borras y y te sales y sigues editando. Y entonces si te arrepientes de hacer eso, pues ahí le pude dar control Z. Pero la memoria RAM se acaba hasta cierto punto, cierto número ¿no? de veces en el historial que está acá. Y ya no vas a poder hacer control Z. Entonces, por eso se le llama destructiva cuando haces dentro la edición, dentro de los clips, en la vista forma de onda. Para sacar esta vista de la frecuencia espectral, lo hice con ¿cómo se llama? El shortcut Shift D, ¿sí? Esa es otra manera de ver frecuencias. Pero es no destructivo el uso del ecualizador porque, pues vaya, está aplicándose como plugin en la vista multipista y pues si no te gustó, pues comparas, lo enciendes, lo apagas y ya estuvo. Pero estábamos en lo del ruido, lo de que si tengo un armónico de ruido, ¿cómo lo puedo quitar? Entonces, chequen. Entonces se queda ahí el pico. Y te das cuenta en qué frecuencia está el piquito. Está en 310 Hz. Entonces, si es un ruido, le bajo. Y para que no me jale a otras frecuencias que sí quiero, lo hago angosto. Pero para quitar la totalidad del ruido, tengo que hacer otras campanitas en los armónicos del ruido. Y los armónicos de un ruido o de una nota suceden en sus múltiplos o submúltiplos. Entonces, un múltiplo de 310 sería 620. Y fíjense qué maravilla. Justo ahí, ¿no? Entonces, pues haces angosta tu campanita y boom, para abajo. Y así sucesivamente con el número de armónicos que tenga el ruido. Y sí se quita. No totalmente, pero ya no va a ser molesto. O sea, como que vas a grabar una entrevista, a lo mejor con una grabadora digital y un lavalier, y pasó el motor de un coche cerca, ¿no? Chin, ¿cómo se lo quito? Bueno, podrías también hacer un corte de graves con la curva que se llama filtro pasaagudos de este lado, ¿sí? Pero bueno, ya me adelanté un poco. Ahí ya estaba yo analizando el ecualizador paramétrico, ¿sí? Llegamos ahí porque quería demostrar qué es lo que le hace al sonido cuando en una mixer análoga le subes o le bajas en estos rangos, ¿no? Y entonces ya vimos qué es lo que pasa más o menos. En el rango agudo, pues si le subo, vamos a incrementar la claridad, la inteligibilidad, cristalinidad, ese término yo así le llamo, ¿no? Pero en tablas de ecualización sí viene como tal em, claridad, brillo, ese es muy común, ¿no? Una voz brillante. Eso es lo que sucede cuando le subes a los agudos. Cuando le bajas a los agudos, ya sea, pues sí, en todo este rango, ¿no? De 10,000 para arriba, 5,000, 4,000, 3,000, cuando le subes o le bajas, también afectas un poquito eso, pero no tanto, ya más para abajo, no tanto la S. Aquí, por ejemplo, si yo le subo, además de beneficiarla en cuanto a brillo y a claridad, si la voz de la persona está susceptible a tener eso, el siseo, porque el siseo no todos o todas tienen. Hay gente que lo tiene más pronunciado. ¿A qué se deba? Me imagino que una cuestión anatómica de cómo tienen acomodados los dientes y la lengua, o a un hábito de haber aprendido a hablar de cierta manera, con posicionar de alguna manera la lengua contra los dientes, y eso es lo que ocasiona el siseo. Entonces, pues a veces le subes y no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que sí lo tiene un poco más pronunciado y ¡pum! Se te viene al frente el siseo. Entonces, ese es un problema. El siseo es una de las cosas no tan, pues, deseables. En exceso el siseo resulta molesto al oído, ¿no?
Entonces eso pasa por acá. Si le bajamos en cualquiera de estos, lo que obtenemos es una voz apagada, una voz opaca, ¿sí? En los medios, ya medios más para abajo, tenemos el cuerpo de la voz y la nasalidad. Entonces ahí, pues nasalidad va a ser molesta. La nasalidad es lo que encuentras en voces de índole como, por ejemplo, una voz de una radio vieja tiene, tiene un corte de graves y de agudos y mantienen como solamente el cuerpo y la nasalidad. Y así se escucha una voz de radio viejita o de AM. Y eso también tiene que ver con el muestreo del sonido. O sea, mientras que en el audio digital tienes un muestreo de 44.100 Hz, pues en radio FM, radio AM, ese rango de muestras va bajando y entonces baja la calidad, ¿sí? Entonces también, ¿no? En una radio AM tendrías más frecuencias como que por acá, de medios, o sea, medios graves, graves y un poquito de por acá, pero no tienes la claridad que tienes todas estas frecuencias en, en la calidad de una grabación digital, ¿no? O de radio FM. Sí, eso pasa por acá. Si le bajamos, se empieza a escuchar un poquito, también no tan opaca, sino como bofa. Ahí sí utilizaría el término bofa. Y graves, cuando tenemos un exceso de graves, pasa lo siguiente. Les voy a dejar de compartir para que me vean. Pasa lo siguiente. Los micrófonos, cuando tú grabas demasiado cerca, se escucha más grave la voz por una cosa que se llama fenómeno de proximidad. Entonces, si yo me acerco, seguramente ustedes estarán escuchando mi voz ligeramente más grave. Supongo, deberían, ¿cierto? ¿Cómo la escuchan si me pego demasiado? ¿Más grave? Un ¿Más poco. grave? Más grave, no, más grave. Y ahí ya Sí, más estoy grave. pegadísimo y además de más grave, seguro ya voy a estar popeando, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, cuando tú le subes acá, lo que sucede es eso. Aunque haya sido grabada bien la voz, al subirle se va a empezar a escuchar así, grave, con estas frecuencias, ¿sí? Este, si por error grabaste así de cerca del micrófono en post, puedes hacer lo contrario, le bajas y así arreglarías una voz con exceso de graves, ¿sí? Y hasta también se va por ahí volando el popeo. Entonces, si tiene popeo o se escucha muy grave la voz, bájale en los graves. ¿A dónde? Por acá, por 80 Hz, entre 80 y 100 Hz, ¿sí? Entonces, pues bueno, ecualizador paramétrico, que ya lo empecé a ver sin querer, pero vamos a analizar sus partes bien, bien. Entonces, pues inventado por este güerito, ojiverde, ojiazul, chipileño, dicen, no, no es cierto. Entonces, lo inventó en los 60 y pues el ecualizador paramétrico hizo posible lo que no se podía hacer acá. O sea, acá yo o le movía en 80 y no tenía forma de, pero le quiero mover en 125. No, no se puede, porque solamente tienes 4 bandas o 4 perillas ubicadas en hertz estáticos inamovibles, ¿no? Entonces, em, acá sí. Lo que permitió el ecualizador paramétrico fue la movilidad de sus frecuencias con el control que se llama concentrador de frecuencia. Ay, se me perdió el audition. Los concentradores de frecuencia son estos. Profe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ahí voy. Mm. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces estaba en que el ecualizador paramétrico tiene 3 principales controles. El concentrador de frecuencia, que es esto. Todas estas hileras, lo que tienen hasta arriba, son los concentradores de frecuencia.
Estas, en lugar de llamarle hileras, el nombre más adecuado sería bandas. Son bandas. Como estas, solo que la diferencia es que estas están ahí estáticas y no puedo pasar, ¿no? Entre 1000 y 1250, no puedo decir, pues quiero moverle en 1105. No puedes, no se puede. Pero acá sí, la que esté más cercana al 1000, no importa, en donde sea, yo puedo pasar esta para 1125, miren. Entonces, todos los puntos los puedes mover a donde se te antoje. Y esa es una de las grandes ventajas del ecualizador paramétrico, que sus concentradores de frecuencia son bastante libres. Luego, el ancho de banda. El ancho de banda me permite hacer esto de, vamos a eliminar un armónico de un ruido. ¿Dónde está? Acá. Pero no quiero afectar al parte del cuerpo de la voz, ¿no? Entonces lo hacemos angostito y por eso también al uso del ancho de banda de esta manera se le llama quirúrgico dentro de la ecualización. O sea, no es medicina, pero le llaman así. Y luego el nivel de realce o grabación, pues es el volumen. Son las hileras de ganancia, las filas de ganancia. ¿Sí? Filas y columnas, ¿no? Entonces, la fila de arriba pertenece a la frecuencia, son los concentradores de frecuencia. La fila de ganancia, pues, es el volumen. Y es lo que hace que suba o baje la curva, ¿sí? Y abajo es la anchura. Y la anchura tiene una relación a la inversa de lo que uno creería. O sea, la curva, uno pensaría que para hacerla ancha, el número debería de ser grande, ¿no? O sea, 2, yo pensaría, o yo así pensaba cuando empecé a moverle al ecualizador paramétrico y a aprender cómo se usaba. Entonces yo pensaba que la cantidad de Q iba a formarme una curva dependiendo del tamaño del número, ¿no? O sea que una Q igual a 10 iba a ser una curva bastante grande, pero no, es a la inversa. Una Q con un número grande es igual a una anchura angosta. ¿Sí? Miren. Y entre menor sea el número de Q, más ancha es la curva. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Es la diferencia entre, voy a poner un ejemplo, entre, supongamos que tienes un barril lleno de algún grano de estos que venden en el mercado, así, no sé, o semillas, ¿no? Frijol, arroz, que es algo todavía más, un granito más finito. Y supongamos que quieres sacar algo que se te cayó ahí en el barril, como puede ser un arete, o sea, una cosa también así como finita. Entonces, pues si yo agarro una cucharota y saco el arete, lo voy a sacar con todo y muchas otras semillas. Y solo quiero sacar el arete. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor que puedes usar? Pues la mano, ¿no? Así, pum, o unas pinzas, un utensilio o una herramienta no tosca. Entonces, eso pasa, así funciona la curva. Si quieres sacar, extirpar, eliminar un ruido que está en una frecuencia específica, pues usa una campana angosta. Y si lo que quieres es eliminar una gran parte de un rango de frecuencia, pues usa la campana ancha, ¿no? Puede usarse hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo, limpias. Y hacia arriba, amplificas esa característica, ¿sí? Entonces, esos son los controles. Concentrador de frecuencia, la fila de arriba. Una por cada una de las bandas. Ancho de banda, la de hasta abajo.
los números 2 que aparecen por default en 2 y tienen que ver con la Q o la anchura. Y por último, el nivel de realce o grabación, ¿sí? Que es la de en medio, es la ganancia o volumen, ¿sí? Entonces, esos son los controles y ahora tipos de curva en el ecualizador paramétrico. Ahí está la palabra, ¿no? Que les decía, quirúrgica, antes de decirles los tipos de curvas, pero bueno, este ecualizador es bastante común en la masterización, por eso, porque puede usarse de manera quirúrgica para eliminar ciertos defectos, como aquí dice, como instrumentos de bajo excesivamente resonantes. En la voz sería esas frecuencias excesivamente graves, que en las tablas de ecualización le llaman turbiedad. Cuando la voz se escucha así, el término de ecualización es turbiedad, ¿sí? Entonces, los tipos de curvas. Tenemos primero las de en medio, que le llaman de campana, ¿no? O en inglés, bell. Se los voy a anotar acá. Oiga, profe, Mande. un favor, ¿podría aceptar a Misadai? Es que se le cerró la sesión. Sí, Gracias. sí, ya se está uniendo. Dice que se está uniendo. Ok. Así, perdón, es que no te había visto tu mensaje en chat. Bueno. Ajá, aquí se los voy a anotar. Tipos de curva. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de curvas. La de campana o bell, que son las de en medio. ¿Sí? Luego, las de estantería o en inglés shelf, que son las de los lados. Y unas que no aparecen a menos que presionemos estos botones. Y esos se llaman, en español sería filtros pasagraves y filtros pasaagudos. En inglés es HPF, High Pass Filter, y LPF. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen estos? Bueno, las de en medio, como les decía, se van a comportar como campanas, hacia arriba o hacia abajo, y puedes modificar su anchura. Esas pueden servir para amplificar alguna característica específica y si es grande, pues va a afectar una mayor área. ¿Sí? Si es angosta, pues incrementas una sola o algo muchísimo más específico, una sola característica. Y para los ruidos, problemas, alguna cuestión que no queramos, pues curva de campana hacia abajo y angosta. Como la volvemos angosta, pues con la Q, ¿no? Y luego la curva de estantería o shelf. Esa se llama así porque cuando tú la subes, bueno, para empezar no te forma otra campana. Lo que te forma es una línea plana, horizontal, como si fuera el estante de un librero, ¿no? O un anaquel. Y entonces, bueno, yo me imagino que por eso se llama shelf. En inglés eso significa, ¿no? Nivel de como un anaquel. Y de este lado igual. Entonces, ¿para qué podríamos usar estas de los extremos? Bueno,
para eso les vuelvo a recordar algo. Había dicho que en las mezcladoras, el ecualizador tipo shelving podía tener 2, 3 o 4 rangos de frecuencia, ¿no? Cuando solo tiene 2, pues tienes graves o agudos. Cuando tienes 3, pues graves, medios y agudos. Y en este caso que tenemos 4, pues graves, graves medios y medios agudos y agudos. Y el ecualizador paramétrico está dividido en 4. O sea, sí, vemos una cuadrícula y vemos varias rayitas horizontales y verticales, pero aquí hay una línea que está justo en donde terminan los graves, por decirlo. O sea, no es una frontera tan tajante como si fuera un país y otro, pero sí, o sea, más o menos aquí están los graves, de aquí hasta los 1000 Hz aproximadamente están los graves medios, luego de los 1000 a los 10.000 tenemos los medios agudos y de los 10.000 para arriba están los agudos. A esto también le vamos a llamar, por ejemplo, low end. ¿Sí? Y al área de los agudos le llamamos high end. ¿Sí? Entonces, habiendo escrito esto, estas áreas de lo que está súper a lo grave y lo que está súper hacia los agudos, pues las curvas de estantería o shelf, si ya están ahí, pues nos pueden servir, las podemos aprovechar para modificar esas áreas. ¿En qué casos? Bueno, si la voz está ligeramente grave, o sea, ligeramente, pues le puedes bajar tantito. O sea, si requieres nada más algo como muy sutil, a lo mejor lo que quieres son graves, ¿no? Y muchos graves, entonces pues incrementas todo el low end. ¿En qué caso? No sé, se me ocurre que quieres que en el diseño sonoro de una película una explosión suene más retumbante. Y entonces al efecto de la explosión le pones más, muchísimo más graves, ¿no? Claro que además le tendrías que poner un compresor o un limitador para que no vaya a saturar. O sea, sí, estoy agregándole graves, pero controlados, ¿no? Y de este lado, pues precisamente cuando quieres una voz con más claridad, que su dicción se amplifique, para agregar brillo, ¿sí? Entonces, esta curva, la de la estantería o shelf del lado del high-end o agudos, nos va a servir para eso, para agregar brillo, inteligibilidad, ¿sí? Y hay que usarla, pues, con cierta mesura, porque, digo, en cualquier área es peligroso si uno exagera y haces esto, ¿no? Porque en lugar de mejorar algo, pues va a terminar sonando saturado, ¿no? O molesto. Aquí, si yo le subo demasiado, pues voy a incrementar las heces y va a ser molesto. Entonces, eh, véanlo como ponerle sal a la comida, o sea, poquito. Sí, ya estoy admitiendo a Ciania, Ricardo Hernández, Andrés Telles, Ricardo Hernández, etcétera, etcétera. Vi que alguien me escribió, pero también ya vi aquí que sí, 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 sí. Sí, estoy con un ojo al gato y otro a la ventana de participantes. Ajá. Entonces, sí, hay que hacerlo con sutileza y este, hay que entrenar el oído, ¿no? Hay que entrenar el oído
porque el ecualizador, se usa desde la mezcla, pero también se usa en la masterización. O sea, durante la mezcla uno puede arreglar, limpiar ruidos, mejorar la voz desde ahí. Y en la ecualización, perdón, y en la masterización se vuelve a usar o se puede volver a usar el ecualizador, pero de una manera ya general, como para darle un poquito de brillito em, a una mezcla final. Insisto, perdónenme si lo comparo con cocinar, y de hecho no soy un gran chef, no sé cocinar muchas cosas, pero pues en la comida hay ciertas cosas que llevan una preparación previa y al final le dan otro tratamiento, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, o sea, el ecualizador puede mejorar desde acá, ¿no? Desde una mezcla y luego en la parte final todavía darle un plus, ¿sí? Entonces, eso. Y los filtros agudos, ¿no? High pass filter o pasagraves, esos me van a servir hacia abajo nada más. Esos no forman una curva hacia arriba, más bien forman una caída en diagonal, ya sea hacia acá, hacia los graves o hacia los agudos. Y eso también lo tenemos en algunos controles físicos de ciertos aparatos, las mezcladoras, algunos micrófonos. Y lo que significa es corte de graves o corte de agudos. Entonces estoy pasando estas diapositivas hacia arriba porque aquí está, miren, en una mezcladora hay algunas que los traen, no todas traen este botón, pero acá me está diciendo este botoncito que si yo lo presiono, automáticamente, aquí ya trae esa curva, me va a hacer un filtro pasaagudos ligero, leve, con una inclinación, bueno, antes de lo de la inclinación, el corte lo hace a partir de 75 Hz. Y esto que ven acá, este número y letras, significa el grado de inclinación de ese corte. 18 decibeles por octava es algo relativamente inclinado, no tan suave. Y eso lo tenemos acá, los decibeles por octava. Entonces, cuando yo le doy clic, me aparece la inclinación desde 40 Hz. Si quisiera tener la inclinación que aparece aquí, pues tengo que poner esos valores, ¿no? Ahorita está en 40 Hz y en 24 dB por octava. Entonces, en 75 sería más adelantito. ¿Y qué eran? 18. 18. Pues acá. Entonces, cuando tú aprietas ese botón en un aparato, va a afectar de esta manera en el sonido que esté dentro de ese canal. Lo que va a hacer es reducir turbiedad, posibles popeos, frecuencias graves, ¿no? Y esto en la medida en la que uno lo modifica, así pues es una curva casi como si fuera un shelf, ¿no? Casi como si fuera esto. em, ¿No? Muy parecido. O sea, esto sí lo puedo hacer así.